Dios, Lucas. Si tienen su Biblia ahí, Lucas capítulo 2, vamos a estar ahí en este tiempo, en este día. El Evangelio de Lucas capítulo 2. Una de las cosas que estamos haciendo es poder aprender de la vida del Señor desde cero. ¿Qué significa? Básicamente estamos haciendo una armonía de los evangelios. Ya empezamos hablando del Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? De que el verbo se hizo carne, tomó forma de hombre, y estamos ahora en la parte de Lucas, donde él menciona el nacimiento del Señor. Ahora, generalmente la gente tiene un mal concepto, o un mal programa, diríamos, de la historia de la vida del Señor. Es que estos posts que hay a veces, ¿cierto?, en las tarjetas de Navidad, donde aparece el niño Jesús en un pesebre con los reyes del Oriente, y dice, eso es, en realidad no es así. Ya los reyes del Oriente no pasaron después de 2 o 3 años. Entonces, la idea de la armonía de los evangelios es poder saber y quitar esas historias que se nos han contado, obviamente en nuestra cultura, digamos, católica, ¿cierto? El mundo católico ha hecho eso, y la idea es decir exactamente lo que dice la Biblia, y poder también ayudar a los hermanos a entender y conocer quién es Jesús. Hemos visto en el transcurso de los años, querido, que la iglesia que se dice ser la iglesia de Cristo no conoce a su Cristo, o lo conoce muy poco, diríamos casi nada. A veces somos tan superficiales en conocer a alguien y decimos que le amamos, pero no sabemos en realidad cómo es Él y qué es lo que Él demanda de aquellos que le siguen. Por eso hemos decidido en este tiempo, y por mucho tiempo le diré, tener este tiempo de armonía de los evangelios, una biografía del Señor Jesucristo, tal y cual está en las Escrituras, para que el pueblo del Señor pueda saber cómo es su Señor y qué es lo que Él demanda, qué es lo que Él quiere, cómo Él nació, qué hizo, cómo fue su ministerio, cómo fue su tiempo de aflicción previo al Calvario, cómo fue estando en el Calvario, qué pasó en su resurrección, qué pasó con los discípulos, y cómo en realidad todo lo que vemos en la Biblia referente al Señor tiene cumplimiento y ha hecho que la humanidad se divida en tal punto que ha transformado la vida de los hombres. Y ese es el punto en realidad concerniente a la vida del Señor. Y hemos hablado particularmente ya de las alabanzas o las gratitudes de hombres particulares en el momento del nacimiento del unigénito de Dios. Vimos básicamente cómo Zacarías, el sacerdote, alaba al Señor después que nace su hijo Juan y profetiza acerca de este pequeño que iba a nacer, este Jesús. Vimos la alabanza también de Elizabeth, la alabanza de María. Vimos también la alabanza de Simeón, y nos toca hablar una última alabanza dentro de todas ellas, que es la gratitud y alabanza de Ana. Ahora, obviamente, Ana tenía tan cantidad de gratitud, ya que obviamente la manifestación de una vida de servicio es el reflejo de esa gratitud. Y eso es algo que vas a ver en el transcurso de estos 3 versículos. Dice, 3 versículos. Bueno, los que me conocen saben que me demoro generalmente harto en explicar las partes importantes. Y es porque son detalles que Lucas deja plasmados. De hecho, el hecho de que él menciona a Ana es el único que menciona este acontecimiento con Ana. Nadie más, no aparece ni en Mateo ni en Marcos. Solo Lucas menciona a esta mujer. Y es porque obviamente Ana era una mujer anciana, y eso es lo primero que vemos en referencia al texto. Si ven el texto ahí en verso 36, capítulo 2, dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Entonces lo primero que Lucas hace ahí es mostrarnos que dentro del acontecimiento que se estaba llevando a cabo, dice, ¿cuál era el acontecimiento? Bueno, si lees antes, vas a notar que Simeón está alabando al Señor y está hablándole a María particularmente. Déjenme ir para allá, en Lucas capítulo 2. Y obviamente dice ahí en verso 26 en adelante, hablando de lo que hizo Simeón, dice, él le tomó, hablando del Señor, a Jesucristo, tomó en sus brazos al Señor y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra,
porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: y aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba pasando ese acontecimiento. La idea es que el niño Simeón se encuentra con esta pareja después de haber circuncidado al niño y haberle puesto un nombre, y de repente aparece este hombre, parece ser anciano, que guiado por el Espíritu Santo se encuentra con la pareja y lo toma en sus brazos y alaba al Señor porque ve un cumplimiento de la promesa que se le hizo, que no vería muerte hasta que viera al Mesías. Y alaba al Señor, dice: Señor, te alabo porque puedo ver al Mesías, lo tengo en mis brazos, está ahí, estamos, aquí se cumplen todas las promesas hechas a los padres, y lo que tenemos en realidad está vivo. O sea, todo lo que tú dijiste, desde Génesis hacia adelante, todo hay cumplimiento en esta pequeña criatura. Y obviamente en eso estaba, mientras también habla a María, y aparece dentro de este acontecimiento una mujer llamada Ana. Por eso Lucas dice ahí que estaba también allí Ana. Entonces Ana estaba escuchando seguramente lo que este hombre piadoso llamado Simeón estaba hablando. Y no estaba hablando cualquier cosa. Recuerden que el texto dice que, guiado por el Espíritu Santo, fue él quien lo llevó al templo, fue él quien lo dirigió hacia Jesús, y todas las palabras que están acá son guiadas por Dios, y Ana está ahí escuchando. Diríamos que está el buen chileno, no es que esté caguñando, pero está escuchando. ¿Qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué está diciendo Simeón? Y obviamente Lucas nos habla de esta Ana. Ahora, Ana es una transliteración del nombre hebreo Yaná, que significa favorecida. Algunos dicen que puede significar gracia, pero la idea es esa. Y la primera vez que encontramos el nombre de Ana tiene que ver con una mujer cuyo esposo se llamaba Elcana. ¿Se acuerdan? ¿Quién es Elcana? Bueno, Elcana es papá de Samuel. Dice que ahora, si no sabe que es Samuel, les voy a mandar a leer la Biblia. Pero Samuel era ese pequeño niño que Ana pidió a Dios porque no podía tener hijos, ¿se acuerdan? Y él dijo: Señor, si tú me concedes tener un hijo, lo voy a dedicar para ti todos sus días. Y fue así donde el Señor le concedió su petición, y ella cumplió lo que prometió. Le dio a su hijo para que sirviera al Señor junto con los sacerdotes, y fue en realidad un profeta, un siervo del Señor, este pequeño niño. Entonces la primera referencia que encontramos en realidad es Samuel, pero hay una anterior, obviamente hablando de una función que va a ser Ana. Pero Ana, queridos, en realidad su nombre pareciera ser muy normal dentro del contexto judío, y obviamente dentro de ese contexto se dice, y Lucas lo que hace es darnos características de esta mujer. Ahora, fíjate que Lucas, siempre que habla de una persona que a él le llama la atención, empieza a dar características. Ahora, es muy de un médico, ¿cierto? Un médico lo que hace generalmente cuando te analiza, empieza a ver tus características, cuánto mides, cuánto pesas y todas esas cosas, y dice: ¿qué importancia tiene? Bueno, para él tiene una gran importancia porque marcan el estado de salud, ¿cierto? Para Lucas es muy parecido. Las personas que él habla, que él coloca ahí en el texto, son, si bien guiados por Dios, pero son personas que a él le llaman mucho la atención. Y por eso están aquí, porque Dios las permitió que estuvieran acá por algo particular. Y mira que la primera característica que se nos presenta, o que Lucas nos presenta refiriéndose a esta mujer, es que es profetiza. Ahora, esa es la primera característica que se habla ahí. Ahora, generalmente el oficio o la función profética está ligada al hombre. De hecho, casi en general en todo el texto bíblico vas a encontrar profetas hombres, no profetizas mujeres. Y dice: ¿pero por qué pasa eso? Bueno, pasa porque en realidad cuando tú ves Génesis capítulo 2 en adelante,
la función de guía espiritual siempre fue del hombre. Ese era el propósito de Dios. Dios dijo, bueno, yo te creé primero, tú eres la cabeza, tú eres líder de la familia y a ti te demando todo lo que tiene que ver con la familia. Desde la parte económica, desde la parte moral, desde la parte espiritual, tú eres responsable de todo eso. Y por ende, generalmente, en las escrituras vas a encontrar a hombres cumpliendo esa función. ¿Cuál función? Profeta, un hombre profeta. A eso se añade que Dios después le dice a la nación de Israel, en Éxodo, que iba a estar en un profeta, y que Dios iba a levantar profetas de su pueblo, varones, hombres. Entonces, es muy normal encontrar profetas hombres en las escrituras, pero no es muy normal encontrar profetisas en las escrituras. De hecho, la primera profetisa que encontramos y que se nombra como tal dentro del contexto bíblico es una mujer hermana de un gran siervo del Señor llamada María. Que era hermana de Moisés. ¿Se acuerdan? Dice que era, de hecho, Éxodo 15:20 dice que era profetisa. La primera mención de de esta función como tal. Tenemos en el caso también de los jueces, en donde el punto culminante y decisivo de estas generaciones, resumido básicamente en un texto o en dos textos, era: no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien, o literalmente lo que su corazón les decía. O sea, dentro del contexto del libro de los jueces, si has leído los jueces vas a darte cuenta que hacen puras barbaridades, porque hacen lo que creen que deberían hacer, pero no consultan el texto bíblico. Obviamente en este tiempo no pasa eso, cada uno hace lo que la Biblia dice, no se le ocurre, no, a nosotros no se nos ocurre hacer eso, pero a ellos sí. Ese era el tema. De hecho aparece dos veces la misma referencia, en Jueces 17:6 y Jueces 19:1. El escritor deja enfáticamente eso: cada uno hacía lo que bien le parecía, y dentro de ese contexto aparece una mujer con un hombre llamado Barak, que se llama Débora, profetiza, o hacía la función profeta. De hecho dice que la nación de Israel iba a consultar a ella qué es lo que Dios quería. Ahora, eso es, como les digo, son excepciones de la regla, porque en realidad, si ves el contexto, cada uno hacía lo que le parecía, y Dios dentro de ese marco levanta a una mujer como sierva suya para guiar a un pueblo de varones. ¿Qué te dice eso? Que los varones en ese tiempo no estaban bien puestos los pantalones, en estricto rigor, no estaban haciendo su función. Ahora, esas son excepciones de la regla, y obviamente también encontramos en el 2 de Reyes 22:14 a Hulda, una falsa profeta, y también a Noadías. Hulda era una profeta verdadera, y Noadías es el nombre, en Nehemías 6:4 era una profetisa falsa. Ahora, de ahí no encontramos más profetisas mujeres, sino hasta Hechos capítulo 19, más o menos, o 2:19, donde dice que Felipe tenía hijas profetisas. Y para de contar. Entonces, en realidad, en la Biblia, hablar de mujeres profetisas son como 5 o 6 versículos, y son casos puntuales, en contextos puntuales, porque en general la función la desarrollaron los hombres. Cuando no desarrollaron los hombres su función, muchas de esas veces Dios levantaba mujeres. Y ese era un índice de decir a la nación de Israel: están pero mal. O sea, tan mal que tengo que ocupar una mujer porque ustedes no hacen su función. Ahora, como dije, esa no es la regla general, y eso nos muestra el estado decadente del liderazgo en medio del pueblo, como también de guía espiritual para llevar a cabo el cumplimiento de la ley, y ese era el propósito de ellos. Ahora, fíjate que generalmente el término de profeta está asociado a predicción, pero el profeta como tal, la función principal de un profeta no era predecir el futuro. Eso se añade a la función, pero la función principal de un profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento era en realidad llevar al pueblo al cumplimiento de la ley. ¿Cómo lo hacía? Citando la ley. Era como, diríamos, voy a poner como un ejemplo, como un juez, ¿cierto? Cuando uno comete una falta, ¿cierto?, de cualquier tipo legal, la carabinera te dice: esto me tiene su parte, vaya donde el juez. ¿El juez qué te dice? La ley tanto, tu falta es esta.
debes cumplir la ley. Lo que hacía el profeta era algo parecido, decía, tu falta es esta, debes cumplir la ley. Y te voy a enseñar qué dice la ley, pero también te voy a decir lo que va a pasar si no cumples la ley. Y eso pasó con Israel muchas veces. Dios le dijo, vuelva a la ley, vuelva a la ley, vuelva a la ley, y hasta el punto que el pueblo dijo, no quiero volver a la ley. Ok, Dios dice, los voy a llevar cautivos, los voy a desaparecer a todos. Y fue exactamente lo que pasó en el 722 a.C. y también en el 689 con parte también de la nación de Israel. Todos fueron cautivos. Y eso, querido, muestra en realidad la función de ellos, y pareciera ser que Ana tenía algo de eso. De hecho, por eso dice que es profetisa. Ahora, ¿por qué es profetisa? Si ves el texto, dice que en el verso 38, al final, dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la rendición de Jerusalén. En otras palabras, empezó a decir, Dios ha cumplido sus promesas. Dios ha cumplido su promesa. Y eso es una obra netamente de un portavoz, y en particular de un profeta. Y eso es lo que pasó ahí. La segunda característica que vemos de esta mujer, fíjate, es que es de la tribu de Aser. Ahora sí, de la tribu de Aser. ¿Qué importancia tiene? Bueno, en realidad, para Lucas es importante determinar la tribu de esta mujer. Ahora, tenemos esa característica y que Lucas la resalta. De hecho, es la única vez que se encuentra en el Evangelio de Lucas esa expresión de la tribu de. La otra vez que aparece algo similar es en Hechos capítulo 13, verso 1. Pero, ¿por qué Lucas quiere marcar esto en nuestras mentes? ¿Por qué Lucas quiere decir, mira, quiere decir que no solamente es profetisa, sino que ella viene de una tribu particular? Pero no tiene sentido. ¿Por qué coloca a una mujer que profetiza desde un lugar, definir por qué nace de una línea genealógica? Ahora, en primer lugar, la primera razón es porque debemos recordar un poco el contexto de la nación. Ahora, después de la división del reino, ¿se acuerdan? Salomón pecó, tuvo muchas mujeres, ¿cierto? Desviaron su corazón, el reino se divide, en 931 el reino se divide, la tribu de Aser pasa a ser parte de las 10 tribus principales del norte, con Jeroboam, y solamente quedan 2 tribus al sur, que es Judá. Después, por eso, si han leído la Biblia hasta ahí y no entienden por qué dice Judá y Israel, es porque el reino se dividió por causa del pecado de Salomón. Y ahí empieza, siempre dice, como Jeroboam tu padre o como Roboam tu padre, empieza a hacer esa distinción, el reino se divide. Entonces, la tribu de Aser se va dentro de las 10 tribus al norte, siendo Samaria su capital. Y si has leído el libro de los reyes, te darás cuenta que no hay ningún rey, literalmente, no hay ningún rey del reino del norte que busque a Dios. Todos los del reino del norte hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, hasta el punto en que Dios en el año 722 decide sacarlos del pueblo. Sacarlos, literalmente arrasó. Los asirios conquistaron a Siria y se llevaron a todos cautivos. No quedó ninguno. Bueno, en realidad quedaron re pocos. Y es porque Dios les advirtió, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Y ellos dijeron, no queremos. Nos da fastidio seguir esa ley. Y Dios determinó sacarlos, destruyó a esa parte de la nación de Israel. Y obviamente con el tiempo se les llamó las 10 tribus perdidas de Israel. Porque en realidad eso pasó. Casi las 10 tribus desaparecieron. Entonces, de esa tribu sale esta mujer. Otro dato interesante, y es que marca una diferencia de estas 10 tribus, es que si bien fueron llamadas las 10 tribus perdidas de Israel, siendo llevadas a Siria en el 722, como les dije, algunos hombres de esa tribu, algunos hombres, varones y mujeres de esa tribu, se arrepintieron antes. Un rey dijo, vamos a hacer
voy a hacer que se vuelvan al Dios de Israel. Y en 2 de Crónicas 36 y 11 dice así, dice, fueron pues correos con cartas de manos del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá. Ahora, este rey era de Judá, no era del reino del norte, pero él dice, no, vamos a hacerlo para todos, como antes. Dice, y de Israel y Judá como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado en la mano de los reyes de Asiria. Verso 11, con todo eso algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En otras palabras, algunos hombres, pocos, dijeron, vamos a seguir, vamos a volvernos, estamos mal, vamos a perecer si seguimos así, y se volvieron a Jehová. Pero fueron pocos. Dentro de esos poquitos está esta mujer. Seguramente dentro de la descendencia de esta mujer, de Ana, era una descendiente de aquellos que humillaron su corazón de su Señor, se volvieron a Jerusalén y por ende nos prepara el camino para ver que en realidad esta mujer era una mujer piadosa. En realidad era muy piadosa, yo digo, como pocas que se mencionan en la Biblia. Lucas quiere resaltar su piedad y por eso destaca de dónde viene. Es como decirte, mira, viene de una de las tribus que se rebeló contra Dios, pero que volvió su corazón a Dios y hoy está sirviendo a Dios con todo su corazón. Y esa es la intención de Lucas al dejar mencionar la tribu de Ana, porque obviamente el deseo de Ana era buscar el rostro del Señor. Entonces ya tenemos dos características. Una era profetisa, dos era de una tribu de Aser, tres era de edad avanzada. ¿Ya? Ahora, una cosa que he dicho es que Simeón, ¿se acuerdan? La vez anterior dije que Simeón era de edad, o sea, era abuelito. No era alguien tan joven, sino que seguramente era abuelito y posiblemente era de edad avanzada, como dije. Y debido a la promesa que se le había dicho, ¿se acuerdan? Se le había dicho a Simeón, no vas a morir hasta que veas al ungido. Entonces, lo más seguro es que tiene que haber vivido mucho tiempo hasta el cumplimiento de la promesa. Entonces, seguramente era anciano, pero obviamente con respecto a Ana se nos dice exactamente que era de edad muy avanzada. Ahora digo muy avanzada porque en realidad era muy avanzada. ¿Ya? En otras palabras, se nos describe a Ana con respecto a su edad de forma general. O sea, para no decir que es vieja, un buen chileno, o es abuelita, es de edad muy avanzada. Y después describe cuánta edad tenía. Mira lo que hace Lucas. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años. La pregunta entonces, yo sé que a la mujer no le gusta que le pregunten esto, pero la pregunta es ¿cuántos años tenía Ana? Ahí dice que estuvo con su marido. ¿Cuántos años vivió con su marido? 7. Porque posiblemente su marido muere. Y de ahí, viuda, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto es total? Ya, pero fíjate que dice que 7 años con su marido, pero no dice cuánto desde que nace hasta que se casa. ¿Qué edad se casaron? 13, 14, 15 años. Más de 100. Tenían más de 100. Por eso Lucas lo que hace es decir, era de edad muy avanzada. Una mujer anciana. Imagínate, de 100 años. Ahora, si tú has conocido a una mujer de 100 años, yo sí conocí, tenía 2 abuelitas, mis 2 abuelas tuvieron 100 años, las 2. Avanzada, yo la miraba y le digo, wow, ¿cómo hace pasar parada? Yo no tengo idea, pero estaban paradas. Bueno, hasta el último tiempo que ya no podían. Pero de edad de 100 años, mínimo, partemos de ese plano, mínimo tenía la mujer 100 años. Entonces, mira, 1, era profetisa. 2, era de una tribu que se volvió al Dios de Israel. 3, era una mujer anciana. Una mujer anciana. Ahora, fíjate que es interesante, porque Lucas resalta eso. Esta mujer es no solamente de edad avanzada, sino que te empieza a decir, mira, tiene más o menos esta edad, para que pienses. Ahora la pregunta es, ¿por qué quieres decirme la edad? ¿Cuál es el punto del decir a los hombres, o a decir a su audiencia, en realidad a nosotros, la edad?
Entonces eso nos dice nuestro segundo punto, que Ana no solamente era una mujer anciana, sino que era una mujer piadosa. Para tener 100 años, querido, ser piadoso en la actualidad, dice, pero ¿cómo se hace eso? Como si fuese un misterio. Y esta mujer en realidad no es nada misterioso, mira lo que dice el texto. Y dice, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ahora, queridos, notemos, una mujer con esa edad, fácilmente podríamos decir que es humanamente imposibilitada de servir. No, abuelita, ¿cómo va a salir a la calle a la iglesia? No, te va a resfriar, abuelita. Bueno, Karen, ¿de verdad? Por esta mujer, querido, tenía 100 años. Y fíjate, como dije, podríamos decirles, casi le estamos diciendo a estas mujeres que son viudas y que tienen edad, ¿sabes que ya no sirven para nada? Porque no se lo decimos, pero con lo que estamos haciendo muchas veces se los decimos, se lo estamos gritando. De hecho, diríamos que mejor quédate en casa, abuelita, quédate tranquila, anda a disfrutar tus vacaciones, te queda poca vida, ándate a hacer un año sabático, ¿cierto? Ya, recorre el mundo, yo te pago, anda. Los que tienen plata, los que no tienen plata, te llevo a la esquina. Ya, pero por ahí. No, abuelita, relájate. ¿Cómo se te ocurre ir a la iglesia tan temprano? Y le echa la culpa al pastor, el pastor se enojara. ¿A dónde la viste? Pero le echa la culpa, el pastor se enojara, abuelita. Querido, esta mujer tenía más de 100 años, ¿y a dónde estaba? ¿Estaba jugando? No. No estaba jugando, querido. De manera que lo que hace Lucas es especificarnos dos cosas importantes de esta mujer maravillosa. Y dice que no se apartaba del templo. Y esto nos dice que todo el tiempo que vivió Ana, su casa era el templo. Y el templo era su casa. Literal. Pasaba ahí. De hecho, la expresión aquí puede traducirse de la siguiente manera: y no ponía pie fuera del templo. Y eso hace pensar que seguramente Ana tenía algún recinto dentro del lugar del templo donde ella residía. Ahí estaba. No salía. Lo que hizo Ana literalmente fue dedicar el resto de su vida, desde que enviudó, a servir a Dios con todo. Y no se apartaba de él. Ahora, en la actualidad, una de las cosas que pasan con las mujeres y hombres que se enviudan es decir, ya estoy viejito, ya no sirvo. Querido, acá tienes una gran lección. Esta mujer servía igual. Podría haberle dicho, ándate a tu casa. ¿Qué estás haciendo acá? Te vas a resfriar. Pero vemos a una mujer de 100 años queriendo servir al Señor, y lo hacía, y no se apartaba del templo porque encontraba que su casa era esa casa, no otra. Su vida, querido, giraba en torno al Señor. Por ende, es posible que la mujer vivía en el templo, como dije, o dentro del complejo del templo, pero miramos lo que hacía, no es que estaba paseándose. En realidad, dice ahí, sirviendo de noche y de día. Ahora, pensemos una mujer con esa edad, ¿en qué podría servir? ¿En qué sirve una mujer con 100 años? Yo creo que ya no sabe de nada, pues, ¿qué va a hacer si con suerte se para, Señor? Pero aquí dice que en realidad ella servía de noche y de día. Dice sirviendo, ella estaba haciendo algo que para muchos de nosotros no es tan importante, pero para el que sabe es muy relevante. Diríamos que es el alma de todo lo que se hace. Ahora quiero explicarte un poco que acá Lucas dice que servía, ¿ya? Y en nuestro texto la palabra puede traducirse como rendir culto o adoración. Entonces, en otras palabras, lo que hacía Ana, estaba adorando al Señor de día y de noche. Ahora, ¿cómo hace eso? ¿Cómo una mujer anciana, que diríamos casi imposibilitada, adora al Señor de día y de noche? Y obviamente, eso le dice que Ana no estaba ociosa, no estaba haciendo nada en el templo. Obviamente
lamentándose por su edad, diciendo, pucha, ya tengo esta enfermedad, tengo esta otra enfermedad, ya te tapaba la enfermedad, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Y no vemos a Anaí, de hecho, Lucas especifica en realidad que esta mujer, a pesar de su edad, a pesar de que podría haberse dicho a sí misma, ¿sabes qué? Ya tengo que parar porque ya se acabó, al contrario, se dijo a sí misma, tengo que servir al Señor. Tengo que adorar al Señor con mi vida y con lo que me quede de mi vida. Entonces decidió determinantemente no salir del templo y servir en el templo al Señor. Por ende, como dije, Ana no estaba ociosa, no sabía si tenía enfermedad, pues imagínense, se le añade enfermedad y por alguna circunstancia tampoco se lamentaba o se quejaba, al contrario, su vida estaba dedicada a la adoración al Señor día y noche y no descansaba de ejercer ese acto de adoración al Señor. En otras palabras, su estancia en el templo era estar o una vida de adoración dedicada a ayuno y oraciones. Ahora, yo sé que dentro del contexto bautista de ayuno y oración es medio raro, ¿cierto? Somos buenos para comer ayuno, ¿qué es esto? ¿Qué? Pero en el contexto generalmente judío y en la Biblia, ayunos y oraciones siempre van juntos. Generalmente vas a encontrar ayunos y oraciones juntos, pegados el uno al otro. Y qué hermoso, querido, saber que incluso a esa edad de 100 años los hombres y mujeres pueden servir a Dios. No tienes excusa para servir. La excusa te la pones tú para no servir. Querido, imagínate, a 100 años, ¿qué persona no tendría excusas? Todos. Es que hace frío, es que hace calor, es que está lloviendo, es que está seco, es que vuela muy fuerte, sopla muy fuerte el viento, es que la luz se apaga. Podríamos cualquier excusa para no servir, pero esta mujer no tenía excusas. Porque su deseo y su corazón estaba en servir a su Dios. Y querido, qué hermoso saber que una mujer anciana puede hacerlo. ¿Cuánto más los jóvenes? Si algo que a veces me llama la atención, y se lo he dicho más de una vez acá, dentro del círculo cristiano de jóvenes en adelante, incluso los de edad como nosotros, ¿cierto? No es que sea viejo, pero tengo 33 años, así que estoy dentro del promedio, ¿ya? Pero una de las cosas que me llama la atención es que cuando eras mundano, viernes, sábado y domingo desaparecías. Y ahí uno decía, se lo raptó, ¿no, hombre? O como no era creyente, no podía decir que el raptor se raptó al Señor. Algo pasó con este extraterrestre, ¿cierto? Viernes, sábado y domingo, y no aparecía. Y aparecía todo el domingo en la noche, ¿cierto? Porque tenía que ir a trabajar temprano en la mañana, así como todo doblado, entre doblado y vivo, diciendo, aquí estoy, con vida. Y al otro día, temprano feliz, ¿cierto? Se iba a trabajar, ¿cierto? Porque sabía que a fin de mes le iban a pagar. Pero cuando se convierten, algo pasa. Que desaparece viernes, sábado y domingo, no aparece en la iglesia y dice, es que estaba cansado. ¿Qué hacía cuando era incrédulo? No, es que eso era cuando era incrédulo. Querido, aquí vimos un ejemplo de una mujer que no ponía excusas. Querido, cuando queremos poner excusas, las ponemos. Y te vas a escudar en la excusa diciendo que es como si eres el único que tiene problemas, el único que trabajas, el único que lucha por el tiempo, como que si eres el único en el mundo, querido. Todos luchamos por lo mismo. Todos. Lo que estoy haciendo son excusas, y bien baratas. Porque en realidad tu corazón no está con el Señor. Tu corazón está en tantas cosas enfocadas fuera de Dios que ahora piensas que esa es tu prioridad. Querido, no te equivoques. El corazón de Ana estaba dedicado a las cosas del Señor y en particular aquí dicen ayunos y oraciones. Ya, por una, obviamente, cuando vemos eso, el tema de ayunos y oraciones, eso nos muestra que Ana está en dependencia por medio de estas dos cosas, el ayuno y la oración. Ahora, estas disciplinas espirituales en el mundo en que vivimos es algo raro, sobre todo para el mundo evangélico. O se ocupan de mala forma. Pero en las Escrituras, estas dos, diríamos, pilares de la vida cristiana son fundamentales y están estrechamente ligadas la una con la otra. Por un lado tenemos el ayuno, que es la negación de la satisfacción personal del cuerpo, ¿ya? Pero por otro lado,
tenemos la dependencia y la necesidad mayor que la comida de buscar el rostro de Dios. Por eso hacemos eso. El ayuno es una negación tan grande que nos dice que necesito más de Dios que comer. En otras palabras le está diciendo a Dios, mira, necesito tanto de ti que la comida ya no me sirve. Necesito de ti. Necesito buscar tu rostro. Esto puede esperar, pero tú no puedes esperar. Yo no puedo esperar si no estás tú ahí. Por eso ayunos y oraciones están siempre ligadas, porque muestran una interdependencia en realidad hacia Dios tan grande que le estás gritando a Dios, Dios, no me importa mi vida física, necesito mi vida espiritual. Necesito que mi vida gire en torno a ti. Y eso es lo que se hace. Bueno, se supone. No sé si tú lo haces, pero si haces ayuno, que ese es el propósito, buscar el rostro de Dios. Buscar qué es lo que Dios quiere, cómo hacerlo, cómo vivir esta vida, de la forma que Dios ha mandado. ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando uno busca al Señor en oración, muestra una independencia más grande y fuerte que la misma comida. Por eso se hace el ayuno. Ya, esta era Ana en realidad, y era parte de su vida, lo hacía. Para Ana no existía una jubilación, querido, fíjate. ¿Te fijaste de eso? Para Ana no existía jubilación. No hay jubilación, querido. Para Ana no existía jubilación espiritual, teniendo 100 años. No existía. Al contrario, no existía un gozo más grande, más pleno, más lleno de satisfacción, más grande de servicio entregado hacia Dios que dedicar los últimos días de su vida en esta tierra sirviendo a su Señor. No hay mejor privilegio que eso. Déjame contarte una historia de Charles Simeon, que fue un pastor de la iglesia Trinity en Cambridge, y que tuvo que aprender una lección dolorosa acerca de la jubilación espiritual. Después de 29 años de ministerio, su salud se debilitó tanto, querido, que tuvo que estar de baja durante mucho tiempo. De hecho, un escritor llamado Handley Mully cuenta la historia de lo que Dios estaba haciendo en la vida de este hombre. Y cito lo que dice, mira, escucha lo que dice. Aquella raída duró 3 años, o sea, estuvo enfermo 3 años, querido. Mal. Hasta que Simeón cumplió los 70 y de repente, sin aparente explicación, recuperó sus fuerzas. Estaba realizando su última visita a Escocia en 1819 y para su sorpresa, cuando cruzó la frontera, las fuerzas le fueron renovadas de forma tan perceptible como cuando la mujer que padecía flujo de sangre tocó el manto del Señor. Él no vio este avivamiento como un milagro en el sentido estricto de la palabra, sino como una clara señal de la providencia de Dios. Cuenta que antes de caer enfermo estaba determinado a vivir una vida muy activa hasta los 70 años y luego jubilación, Sabbat. Ya, se acabó, ya no sirvo más esto. Ese era el pensamiento de él. Ya les decía, ya voy a trabajar en el ministerio o en el servicio al Señor 70 años y ahí, chaolín bombín, me voy de vacaciones y chao jefe. Eso era lo que estaba pensando. Dice él, pero que ahora, después de haber padecido 3 años antes de cumplir los 70, esa enfermedad, y ver que se había recuperado, dice él, pero que ahora le parecía oír la voz del Señor diciéndole, te he quitado las fuerzas porque albergabas la idea de llegar a cierta edad y dejar de trabajar. Y ahora que has llegado a esa edad, ya has cambiado de idea, decidiendo a usar para mí las pocas fuerzas que te quedan. Yo te duplico, triplico y cuatruplico esas fuerzas para que puedas llevar a cabo tus deseos de una forma más extensa de lo que habías imaginado. Tuvo que aprender la lección enfermándose. Querido, para Dios no hay jubilación espiritual. No existe. No es que digo, ¿sabes qué? Me voy y tampoco vacaciones espirituales. No existe ni vacación espiritual ni jubilación espiritual en esto. No es que me voy de vacaciones y me olvido de Dios. Olvídate.
Dios te va a recordar, aquí estoy yo, no te olvides de mí. Y si en algún momento dices, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir sirviendo a la iglesia, estoy cansada. Es decir, ¿quieres seguir cansada? Te voy a ayudar a seguir cansada. Para que aprendas de que eso no es lo que yo quiero. Tu vida es mía, me pertenece. Todo tú me perteneces. Porque yo te compré a precio de sangre. Eres mío. Y vas a servirme hasta el día que te mueras. Ana sabía eso. Ana sabía perfectamente lo que significaba servir a 100 años, querido. Si tú piensas que en 100 años nadie puede hacer algo, aquí te doy un ejemplo. Sí se puede hacer algo, orar y ayunar por los santos. ¿Se puede? No hay mayor privilegio para un pastor o para una congregación que una mujer que ora, que un hombre que ora. Porque eso es el alma, queridos. Eso mueve todo lo que hacemos. En realidad, creo que hemos menospreciado tanto la oración y mujeres dedicadas a eso y hombres dedicados a eso que alguien ore es como, no sé, como comer comida, ¿cierto? Como que no le damos importancia o mucha importancia. Pero en realidad es de gran importancia y vitalidad para una iglesia que su pueblo ore. Porque en eso depende, mostramos dependencia hacia Dios y Señor, sin ti nada soy. Y estoy aquí porque tú me has permitido estar aquí. Ana, querido, tenía en realidad bien clara la película para sus 100 años. Imagínate, si por eso te pregunto, si ella tenía 100 años y podía hacer eso, ¿qué puedes hacer tú? En el momento en que yo me convertí, una de las cosas que le dije al Señor fue exactamente esta. Le dije, Señor, he perdido 14 años de vida haciendo puras tonteras. No, perdón, 16. 16 años sabiendo lo que tenía que hacer. Les explico mi contexto. Yo soy de cuna cristiana, pero no significa que era cristiano. Me obligaban a ir a la iglesia. No quería ir. En realidad, no me interesaba ir. Pero cuando el Señor me salvó a los 17 años, fue eso. El Señor le he dedicado 16 años haciendo nada. Sabiendo lo que tengo que hacer, lo que tenía que hacer, no lo hice. 16 años perdidos. Yo creo que hay unos acá que pueden decir, yo tengo más, o tuve más años perdidos. Pero te quedan más, ¿qué vas a hacer con esos? ¿Vas a seguir perdiéndolos? ¿O vas a servir? ¿Qué vas a hacer? Ana tenía 100 años y tenía la determinación de un adolescente, ¿cierto? Voy a servir. No importa si me tenga que arrastrar, voy a servir. Porque a eso me llamó el Señor. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte ahí sentado o vas a pararte y servir a tu Señor, querida? Porque en realidad lo que hacemos es un acto de adoración. En servicio, en oración, en súplica, en diferentes acciones que hacemos. Debemos hacerlo todo para el Señor. Por lo tanto, son frutos de alabanza y de adoración lo que hacemos, que deberían exaltar el nombre de Cristo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuántos años te quedan de vida? ¿Vas a seguir sentado? ¿O sentada ahí diciendo, Señor, dame? ¿O te vas a parar y decir, Señor, ahora me toca servirte a ti? Porque a eso me has llamado. Fíjate que Ana no era una líder espiritual. Era una mujer. Una mujer que tenía 100 años, que podría, como te dije, podríamos darle todas las excusas posibles. Pero seguramente ella te hubiese dicho, cállate, yo voy a servir al templo. Si quieres seguir, no es problema tuyo, no es problema mío. Porque yo voy a servir a mi Señor. Y fíjate que lo hacía de día y de noche. Eso significa que ¿qué hacía? Oraba en la día y en la noche. Cuando todos dormían, Ana oraba. Y fíjate que dentro de todas esas oraciones que hizo de Ana una mujer dichosa, llena de gozo. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 38. Ella está presentándose en la misma hora, cuando estaba ahí, acuérdense, estaba ahí viendo al niño. Dice que Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. En otras palabras, Ana se escuchó el mensaje y ya.
Explotó su corazón en gozo. A tal punto que no podía parar de hablar. Esa es la idea. Dice ahí que daba gracias al Señor, daba gracias a Dios. La idea ahí es que su corazón estaba tan lleno de gratitud que él daba gracias dentro de sí misma. Párate, mi Señor, te doy gracias. Cumpliste tu promesa. Todos los años que he dedicado orando por este pueblo, lo cumpliste. Aquí está. Imagínate, ¿cuántos años estaba viuda? ¿Cuántos años oró? 84 años orando, querido, por la misma promesa. Señor, restaura este pueblo, salva este pueblo, redímenos, ven por nosotros, instaura tu reino. Y después de 84 años, ver ahí al rey. Esta mujer le digo, si Simeón estaba feliz de esta... No, dijo ya, wow, Señor, en realidad ahí está. 84 años orando y ahí está. Lo cumpliste. Y dice ahí, esa es la idea. No las palabras, toda una vida, querido, orando y clamando por las promesas de Dios dadas a los padres. Señor, tú nos prometiste un rey, tú dijiste que seríamos un pueblo de sacerdotes, que íbamos a servirte una vez y para siempre. Aquí está. Aquí culmina todo por lo que he orado tantos años. Como te digo, yo no creo que Ana se haya quedado así como, ay, a mí, qué Señor hizo eso, qué lindo. No, en realidad debemos creer que Ana, su corazón explotó de gratitud y alabanza al Señor. A tal punto, obviamente, que dice, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Fíjate que, ¿por qué no le hablaba a todos, a toda la gente? No, porque ella sabía quién en realidad buscaba a Dios. A todas las personas que iban al templo sabía que ellos están orando por eso. ¿Cómo no les voy a decir que esa promesa está ahí? Ahí está el niño. Ahí está el pequeño que va a redimirnos de nuestra maldad, de nuestros pecados, de nuestra aflicción, de nuestro sufrimiento. Ya nada más. Se acabó. Querido, esa mujer, como te digo, debe haber tenido tanta alegría, tanta dicha, tanto regocijo al saber que Dios cumple sus promesas. Imagínate. A veces oramos, ¿cuántos años? 3 años y ya estamos aburridos, ¿cierto? Y empezamos a cambiar la oración. Señor, llévatelo, o te lo mando, Señor. Y pasan 3 años y ya estamos aburridos. Ya, ¿para qué orar por esto? Sí. Míralo, Señor. No te pescas, le hemos hablado, ya, Señor, ya estoy aburrido. Mira, ¿para qué? ¿Por qué seguir orando por un ser humano así, Señor? Esta mujer oró 84 años. Gran lección, ¿no? Para final de 84 años, ver que Dios cumple. Dios cumple lo que dice. Y decir, wow. Fíjate que la oración, querido, nos muestra que necesitamos depender de Dios. No solamente en obediencia, sino decir, Señor, quiero ver eso. Yo sé que puedes. Dímelo. Creo que las cosas más difíciles para nosotros, aparte de la obediencia, es esperar. ¿Cierto? Estamos en un mundo donde hace clic, aparece. Compras en 5 minutos, listo, ahí está. Y a veces le digo a los hermanos, bueno, aquí el creyente, las cosas más fáciles para el creyente es que Dios te diga sí y no. Ya me dice sí, genial, me dice no, genial. Pero si te dice espera, bueno, la pregunta típica o normal es, ¿y cuánto tiempo? Y Dios ya te dijo, espera. ¿Cierto? Y ahí vienen los creyentes pegándose cabezazos, ¿no? ¿Pero cuándo, Señor? ¿Cuándo? Y Dios te dice, espera, tranquilo.
Dice, pero Señor, ¿cuánto? Dime, 1 año, 2 años, 3, ¿cuánto, Señor? Espera. Y es donde nuestro corazón se va, ¿cierto? Y decimos, ¿por qué tengo que seguir orando por esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Si Dios ya me dijo que no, y asumimos que no, porque te dijo, espera, ¿cierto? Es como que no. No, ya me dijo, y a veces yo le pregunto a mí, ¿qué te dijo Dios? Que esperara. No, ¿por qué está diciendo que no? Dios no te dijo que no, Dios te dijo espera. Y te espera significa espera. Querido, para Ana, el esperar 84 años significó gozo. Del más grande. Cuando en esta vida te den ganas de partir y Dios te diga espera, es por algo. Es porque cuando llegue el momento va a haber tanto gozo y regocijo en tu corazón que va a desbordar. Una de las promesas que espero es un día verle. Yo no sé si tú lo esperas, pero las promesas que yo espero es ver a aquel que murió, sufrió y resucitó. Y ahí está. Un día verles, ver cómo es. Porque a veces uno ve las películas de Hollywood, cierto, moreno, rubio, digo, no tengo idea cómo será. Digo, ¿cómo será? ¿Será grande? ¿Será pequeño? ¿Cómo es? Yo creo que lo voy a identificar fácilmente. Dice, ¿cómo sabes eso? Porque va a ser el único que va a tener marcas en sus manos y en su costado. Nadie más. Y un día voy a decir, wow. Hay una canción que me recuerda siempre a ese evento que se llama en inglés I Can Only Imagine. Puedo imaginarme. Y habla exactamente eso. ¿Cómo será estar ahí en la eternidad cuando le veamos? Y podemos decir, wow, cumpliste lo que dijiste, esperé tantos años, incluso la muerte misma, y lo cumpliste. La pregunta es, ¿qué esperas tú que Dios te cumpla? ¿Qué vas a esperar tú para servir a Dios? Puedes tener miles de excusas, querido, pero las excusas no sirven, son excusas. ¿Qué vas a hacer? Deja de estar cómodo y empieza a vivir la vida incómoda, porque ahí es donde el Señor se regocija. Ahí es donde el Señor empieza a formar, ¿cierto? En la incomodidad del pueblo de Dios donde el Señor actúa. Y te lo digo porque está en la Biblia. ¿Te acuerdas Hechos? El libro de los Hechos dice que estaban todos predicando en Jerusalén, y Dios lo dijo solamente en Jerusalén, Judea, Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta el último, aquí, Chile, ¿cierto? La Antártica, ahí, hasta ahí. Pero estaban en Jerusalén. ¿Y qué hizo Dios? Ok, como no están entendiendo el mensaje, vamos con la persecución. ¡Pam! Y dice que ahí empezó. Ahora sí, querido, el cristianismo no consiste en una vida cómoda. Es una vida incómoda. Y entre más incómodo te sientes aquí, más gozo sentirás en la gloria. Querido, este mundo es lo más parecido al infierno que vas a experimentar. Porque imagínate cómo será el infierno. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir sentado o vas a servir como Ana? ¿Y qué estás esperando? ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu promesa? Sigue orando al Señor por lo que le has pedido tanto tiempo. No mengues. Sigue orando. Hasta que Dios te diga que no o que sí. Pero si te ha dicho espera, sigue orando. Sigue ahí. Porque un día vas a ver lo que el Señor va a hacer en tu vida. Vamos a ver. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Porque sin duda esta mujer, Señor, en este verso nos permite ver su piedad, Señor, su entrega. Cómo dedicó su vida entera, Señor, a orar por una promesa y ver cumplir esa promesa, Señor, tantos años después. Y darnos cuenta, Señor, de que en realidad la piedad y la oración, Señor, no importa la edad.